Amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro de la marca THT. La verdad es que tengo mis dudas, no sé si os he ofrecido, o mejor dicho, no sé si he grabado algún cilindro de esta marca. La marca me resulta muy familiar, no sé, intuitivamente la relaciono con algún fabricante francés, pero no estoy seguro. Creo que no os he ofrecido ningún vídeo de la marca, pero puede ser que tenga alguno grabado que no he sacado aún en el canal. El caso es que este cilindro, fijaros, es multipunto, 6 pernos. Me ha llamado la atención mucho, aquí tenéis el logotipo, el bocallave. El bocallave es un clon del T60, clarísimo. No tengo aquí ninguna llave para probar, pero estoy seguro de que ahí entra una llave de T60 con estas dos guardas más altas de lo que pueda parecer y que protegen muy bien al perno, y esta otra guarda aquí. No sé si es un clon del T60, y si lo es no sé cómo de conseguido estará. Probablemente al desmontarlo podremos ver en la grupilla si es una grupilla de Tesa o no parece una grupilla de Tesa. No pone Made in Spain como suele poner Tesa en sus cilindros. Puede que lo haya hecho cualquier otro fabricante imitando al T60, y no lo he ganzado, no sé lo que tiene dentro, no sé cómo se comporta, lo vamos a ver enseguida. Los Tesa llevan biselados y doble aserrado, con lo que el comportamiento es muy característico, tensión alta, muchos clics, hay que distensionar para pasar las aserraduras. Intuitivamente veo que hay aquí mucha holgura, tanto en la llave como en el rotor contra el cuerpo. No me da la sensación de que esté muy bien fabricado, pero bueno, hasta no ver cómo se comporta. Ya sabéis que hay cilindros que se comportan, son difíciles porque, vamos a ver, un segundo ahí, porque están muy bien hechos, y hay otros que están mal hechos y son difíciles precisamente por eso, porque su comportamiento es muy errático. Vamos a ver qué lado es el que está más, este parece que está más limpio. Ahí está, no, se mueve, vamos a ver ahí. Ahí está fijo, comprobamos que funciona, va perfecto, va muy suave. Codificación, ahí tenéis la llave, hay un poco de todo. Vamos a ver, creo que está enfocando. Ahí tenemos largos como este primero, muy cortos como el tercero, un poco de todo. Si hay pernos de seguridad deberían de salir a la luz. Vamos allá, iluminación. Voy a usar un tensor de este tipo, que es el que suelo usar. Vamos a ver ahí. Quizás ahí mejor para que no se clave en el borde. Y suelo utilizar esta ganzúa. Vamos a ver. Quizás tenga un poco más de altura. Hay una ganzúa que suelo usar, vamos a ver, esta de aquí, la 02. A veces también con los Tesa. No la utilizo siempre porque es una pala grande y en los T10 por ejemplo no cabría, y con algunos T60 que tienen un perno muy largo, muy pegado a la parte superior, no consigo pasar bien, o con T80 que tienen pernos intercalados en la parte superior y no dejan, pero con este igual parece más cómoda, parece más, me permite apoyarme más en este lado. Vamos a intentarlo con esta, con la de Multipick, porque como no sé lo que tiene dentro, quizás tenga spools o cualquier cosa, necesito un poco más de control. Vamos allá, tensión media, y vamos a ver cómo se comporta. Primero pide un clic muy claro, queda colocado. Segundo, un clic muy tenue. Tercero, nada. Cuarto, un clic. Quinto, nada. Sexto, un clic. Por ahora se parece a los Tesa. Aumento la tensión. Segundo, un clic. Sí. Tercero, un ligero clic. Cuarto, un clic. Quinto, nada. Sexto, nada. Primero, nada. Tiene cierto retoque, pero tampoco exagerado. Ese creo que es el tercero, va muy abajo. Cuarto pide, vamos a ver. He distensionado un poco ahí.
Pedía distensionar, quizás si tenga cerrados o algo así. Segundo, un clic, se había saltado. Tercero, vamos a ver, tercero, he distensionado un poco. Esto no tiene pernos normales, tiene biselados, creo. Ahí el segundo y un gran avance, fijaros. Esto no es típico de los Tesa, quizás tenga algún spool. Quinto, vamos a ver este quinto. Wow, da mucha rotación ese quinto y la apertura. Tiene pernos de seguridad, el quinto es un perno de seguridad, estoy seguro, pero quizás sea un spool, quizás no sea los típicos doble aserrados, y sí que puede tener, vamos a ver si lo he apretado tanto que no lo puedo, sí que puede tener pernos biselados. Vamos a verlo. He de decir que últimamente me he encontrado, creo que era en TX80, creo que era el modelo Spools. Os tengo que ofrecer esa variante. Tradicionalmente en los Tesa, bueno, ya os despejo la duda, fijaros. Se salen prácticamente del alojamiento. Hay doble aserrados, no los hemos notado. Fijaros todo lo que invaden. Vamos a ver si no hay ningún desastre, si están bien compensados y puedo desmontar. Me da la impresión de que este bocallave es más alto que el de un T60. En un T60 nunca pasaría eso. Vamos a ver cómo podemos sacar la grupilla. Bueno, fijaros, espero que se haya visto todo, tenía el zoom metido. Efectivamente es un clon de un T60, clarísimo, eso es lo que han intentado hacer. Se parece en el ganzuado un poco, no han conseguido acercarse al original lo suficiente como para que se confundan. Los pernos son exactamente iguales, los muelles son parecidos pero no son iguales. Esto aparentemente está bien hecho, no hay superficies planas. No sé si coincidirá el espaciado de los pernos. Está un poco peor acabado. Tiene rebabas. Yo creo que el ajuste entre el rotor y el cuerpo no es tan bueno. No es una grupilla de Tesa. Yo creo que esto no lo ha fabricado Tesa. La grupilla de Tesa tiene un dibujo característico del estampado aquí. Y en cuanto a pernos y contrapernos, pues lo que os digo, han intentado imitar. Han colocado el mismo tipo de pernos. En cuanto a los pernos en este caso son todos de latón, los contrapernos también. 2 diámetros, aserradura, como una trampa por si lo pasas para que se quede colgado. Y no estoy seguro, vamos a ver si puedo hacer un zoom lo más cercano posible. No se ve que estén biselados como los Tesa clarísimamente. Vamos a ver ahí. No, yo creo que no. Simplemente he tenido que retocar. Puede que sea
por falta de habilidad, sin más, porque no ha ido todo lo fino que tenía que ir la apertura. Yo ahí no veo biselado, y en los contrapernos, que son todos iguales, vamos a ver, tampoco aprecio ahí un biselado. Como veis, doble aserrados, aunque si os fijáis, solo uno ha entrado en juego prácticamente. Puede que alguno de los retoques era que estaba anclado en la serradura. Con la tensión alta con la que he trabajado deberían de haberse clavado más pernos y más firmemente. No lo sé. Si os habéis fijado, cuando ha girado el rotor se han metido en el bocallave los pernos, eso no pasa, los contrapernos, perdón, eso no pasaría en un Tesa. Este bocallave es más ancho, no sé si también aquí probablemente haya más holgura, probablemente aquí haya más holgura entre el diámetro exterior del perno y el diámetro del alojamiento. Deberían de haber enganchado más, pero bueno, son unos contrapernos con un aspecto bueno, el rotor también. No veo biselados por ninguna parte, quizás sea eso lo que le falta y le dé el juego y por supuesto las tolerancias. Pero tienen muy buen aspecto, ¿eh? He de decir que tienen buen aspecto. Los muelles de acero también, igual que los tiene Tesa, aunque no son muelles como los que utiliza Tesa. Y bueno, esta ha sido la apertura de este, vamos a ver dónde tengo la llave, para que veáis el logotipo, THT. Si alguien sabe de dónde es el fabricante, por favor que lo comente. Un clon de un T60, espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias. Fijaros, por vuestro tiempo. Estaba montando el cilindro, yo creo que lo tengo bien montado, vamos a ver. Y ahí está, y me he fijado en un detalle. Han copiado, como os he dicho, el tema de 2 diámetros. Veis como el perno tiene 2 diámetros, con eso se controla lo que sobresale dentro del bocallave, pero yo creo que no lo han hecho bien. Si os acordáis, el único que hemos notado como aserrado era este quinto. Fijaros como al meter al quinto sí que está cazado por la serradura y nos ha provocado, vamos a ver que haga zoom, nos ha provocado un falso colocado, y de ahí que lo hayamos notado, fijaros. Pero en el resto, el cuarto también podría haber sido, fijaros, en este tercero la serradura queda fuera de la línea de corte totalmente. A ver si lo puedo coger bien. Ahí. Este actuaría como un contraperno normal. Ahí prácticamente también está el límite. Ahí como normal. Y en el último como normal. Con lo cual hay 3 en los que este contraperno va a actuar como un perno normal, sin ser los pernos excesivamente largos. De hecho, el tercero es el más corto, el que más juego puede dar, y fijaros, es el que menos deja que entre el contraperno, y esa es la causa. Si hubiesen sido biselados, ahí habría juego de retoque, pero esa es la causa por la que no han entrado en juego los contrapernos. Está mal ejecutado en mi opinión, si es que quieres sacar rendimiento a los contrapernos que has colocado. Sin más, será un detalle. Venga, hasta luego.